Muchas gracias por acompañarme. Estoy una vez más compartiendo momentos especiales con gente especial. Yo soy Marta Socarrás y en esta tarde pues tengo el placer de presentarte a una compañera, amiga y consierva, Silvia Ibelice. Hola Silvia. Hola Marta, gracias por darme la oportunidad de poder pues compartir con tu público, con tu audiencia, esta bella oportunidad que me has dado. Bueno, yo quiero contarle a nuestros amigos que esto surgió de la nada. Y es que, aunque nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido y hemos hecho pues cosas juntas, por decirlo así de alguna manera, ayer tuve la oportunidad de escuchar una historia que me dejó tan impactada de tu vida que yo no conocía. Entonces me imagino que mucha gente ni se imaginará, aunque te conozca, por la situación que algún día tuviste en tu vida, y hoy pensé, definitivamente esto tenemos que compartirlo. Esto no es para tenerlo guardado en un cajón de fotos y recuerdos, esto es para desempolvarlo y por eso te hemos invitado en esta tarde. Así que sé que mucha gente se va a identificar con esta historia y que además vas a poder darles una historia que lleva vida en sí. Y yo quiero contarte que yo salí tan impactada y tan construida ayer cuando te escuché, que esto no se puede quedar aquí, esto lo tenemos que multiplicar. Así que el micrófono es tuyo, quiero que nos cuentes con libertad, como si repitiéramos la charla informal que teníamos ayer, y le cuentes a la gente qué fue eso que yo escuché ayer que pasó en tu vida. Pues yo creo que hay tiempo para todo. Como hablábamos ayer, hay un tiempo cairo de Dios, y aunque aquel incidente que me pasó hace 12 años atrás estaba en ese cajón, yo creo que el tiempo de sacarlo, como tú dices, para dar ánimo, para dar esperanza a aquellas personas que de repente la necesiten, ha llegado. Y pues hace aproximadamente 12 años y medio yo estuve en un accidente automovilístico, el cual me dejó en estado de coma por un mes, prácticamente un mes y medio. Y pues fue un evento que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un evento que nos permitió, tanto a mi esposo, a mi madre, a mi familia, como a mí, ver la mano de Dios, ver cómo Dios, cuando tiene propósito con la vida de una persona, se mueve y actúa y toma toda aquella cosa que uno ve que es una tragedia, Todo ese desastre, y todo eso torna para bien. Hace, como decía anteriormente, aproximadamente 12 años atrás, yo tuve un accidente, el cual me dejó en coma, y pues mi esposo, cuando llegó al hospital, como te contaba. Mira, pensando que se iba a encontrar a su esposa con un brazo partido. Así es. Enyesada de algo. Es como que tú recibes una llamada y te dicen, tu hijo está en el hospital, ven a verlo. Y tú vas pensando, más yo que según él dice que yo manejaba rapidísimo, dice que llegó al hospital pensando, esta mujer se ha partido un brazo, una pierna, a saber lo que le pasó ahora, deja que la agarre y le voy a decir hasta... La ocasión es que cuando llegó al hospital, para su sorpresa, fue a la emergencia regular del hospital. Averiguar. A ver dónde yo estaba, en qué cuarto está, dónde voy a darle papao, por lo mal que se ha portado. Y le dicen, señor, su esposa no está aquí, su esposa está en el segundo piso, que es cuidado intensivo. En ese momento mi esposo cuenta que su corazón como que se puso un poquito más pesado y la respiración como que comenzó a agitarse un poquito, porque ya es cuidado intensivo. Entonces, todavía con la esperanza de que, ok, es un poco más serio de lo que yo pensaba, pero vamos a ver cómo está. Mi esposo me cuenta que cuando llegó a la sala de cuidados intensivos, cuando entra, antes de él poder tocar la puerta para abrirla, la puerta se abre y él dice que él ve lo que ha sido la peor escena de su vida. Ve ahí a una camilla. Dice que ve una camilla pasando con un montón de médicos, me ve a mí ensangrentada de pies a cabeza, mi ropa totalmente desbaratada y yo corriendo. Y ve aquello y dice que su corazón se quedó así como que, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y dice que pasaron aproximadamente 4 horas antes de que los médicos vinieran a él con a hablar noticia. con él, con cualquier noticia. Dice que fueron las 4 horas más largas de su vida. Es curioso, creo que nadie nunca está preparado para recibir una noticia que te sorprende, que como decías anteriormente te apagan la luz, que es como te cierran el telón, ¿no?
un escenario de la rutina cotidiana, del ir, de venir, de tener una agenda laboral, de salir del trabajo, de coger tu carro, de manejar a casa, de parar a comprar algunos víveres que faltan, lo normal. Claro. Y de un momento a otro recibir una llamada pensando que es algo, y cuando llega él al hospital, no hubo necesidad que le explicaran, desfiló por sus ojos una escena como sacada de la peor película de terror, y la protagonista era su esposa. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? ¿Qué pasó? En ese momento lo primero que pasó por su mente fue, Dios mío, se me muere. ¿Qué está pasando? Cuestionar a Dios. Fue lo primero que llegó a su mente. ¿Por qué le está pasando esto a mi esposa? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Siempre es lo primero que hacemos, es cuestionar a Dios. Y él dice que, bueno, fue a buscar a mi madre, no quería estar solo, llamó a su hermana, que es una tremenda sierva de Dios, y ellas estuvieron ahí con él. Las 24 horas, los médicos después de 4 horas llegaron donde él estaba y finalmente le dijeron, su esposa está en un estado de coma total, tenemos que observar las próximas 24 horas a ver qué va a pasar. Simplemente observación, no podemos saber lo que va a pasar. El golpe al cerebro fue tan fuerte, por lo regular un golpe al cerebro de esa magnitud, la persona no se salva. Pasó la noche, las peores 24 horas de su vida, el próximo día, y cuando los médicos regresan a él dice, bueno, vienen a ver con qué noticia vienen donde mí, y la noticia que le traen es, sobrevivió las próximas 24 horas, sin embargo no sabemos lo que va a pasar. El golpe al cerebro fue fuerte y creemos que si sobrevive o queda vegetal, de seguro que no le va a reconocer, nunca va a tener hijos, va a quedar en silla de ruedas. Las fotos que te mostré ayer, tenía un catete, tenía la bolsa para ir al baño, tenía que usar pañales, estaba en silla de ruedas, estaba así toda como que bobita, el golpe al cerebro fue horrible. Y los médicos, como te contaba ayer, le decían a mi esposo, imagínate una casa de muñeca, y agarra aquella casa de muñeca y la zarandea, estremécela bastante y todos los muebles van a quedar por todos los lados. Así está su cerebro en este momento. En desorden, ahora mismo confuso. Su cerebro completo está, que es un desorden. Y muchas veces, no sé si has visto personas que están en sillas de ruedas, que están con el tubo de tragar, que están despiertos pero se quedan así. Y el médico le explicaba que es porque el cerebro se está reparando, pero muchas veces se para. Y simplemente no continúa el proceso. No continúa el proceso de reparación. ¿Sabes qué? Es impresionante. Tú me lo vas contando y yo trato de irme imaginando. Yo me voy metiendo como en la escena. Y la pregunta es, somos tan vulnerables. Somos como una florcita de la hierba que en la mañana florece y se llena el pastico como esta alfombrita que tenemos aquí, pero en la tarde ya la flor de la hierba dura un día, se seca, y la que tú ves mañana es nueva, no es la misma de ayer. Y así es nuestra vida. Muy es como frágil, hoy amanecemos, pero no sabemos si vamos a llegar a la tarde, ¿no? Y entonces tu esposo empieza a lidiar con esto, ahora tu madre, y tú completamente ida al mundo en un estado de subconsciencia total, y tu esposo cae en cuenta de algo. ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que lo hace a él reaccionar? Cuéntales a ellos. Así es, en aquel momento mi accidente fue un día 15 de octubre. El cumpleaños de mi esposo es el día 10 de octubre. Nosotros nacimos en la iglesia, bueno, él nació en la iglesia, yo fui cristiana a muy temprana edad. Y cuando tú vives una vida en el evangelio, una vida en la iglesia, llega un momento que tú te aduermes a las maravillas de Dios, desafortunadamente, no debería pasar, sí. Pero te acostumbras a los milagros, te acostumbras a escuchar las sanidades, y llega un momento que ya tu ser se adormece a todo esto. Y eso fue lo que le pasó a mi esposo. Al casarnos, vimos esa libertad de ya no estar bajo el techo de mami y papi que te dicen, levántate, vamos para la iglesia, dale. Estamos libres de eso, somos nuestras propias personas. Tenemos amistades que de repente nos dicen, vamos a la playa este domingo, olvídate de la iglesia, ya tú eres grande. Y uno se va llevando eso poco a poco. Y uno se cree que dejar de ir un día o aquí, allá, pero siempre es como una bola de nieve. Entonces, mi esposo estábamos allí. Mi esposo, siendo cristiano desde niño, decía, Señor, ese día de su cumpleaños le hizo una oración a Dios.
Y dice que en esa oración él le dijo al Señor, yo quiero que tú sepas que yo sé que tú eres Dios, pero que estoy cansado de jugar a la iglesia. Estoy cansado de la hipocresía. Estoy cansado de ir allí, sentarme, cantar, levantar las manos, regresar a la casa y estar en lo mismo. Si tú quieres que yo te sirva de corazón verdaderamente como tú mandas, tú vas a tener que hacer algo bien grande en mi vida, porque simplemente ya no quiero jugar al evangelio. Y lo malo fue que la que llevó el golpe fui yo, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que fue un desafío. Fíjate, yo quiero hacer un paréntesis aquí y perdóname si soy atrevida ante la experiencia de tu esposo, pero lo malo no está en decirle a Dios, Señor, me siento como frío, no sé qué pasa, no estoy recibiendo, porque podemos ir ante el papá de decirle, no me siento bien, no quiero ir al colegio, hay muchachitos que me molestan en el bus. ¿A quién más le vamos a contar eso? Mis hijos me lo cuentan a mí. Así que lo malo o lo que estamos compartiendo no es que no podamos hacer eso, sino que hubo un punto en que él desafió a Dios, ¿no? Ese desafío como un reto, como diciendo, oye, si tú quieres que yo te sirva, pues haz algo extraordinario, algo extremo, llévame al límite. Y créeme que lo llevó al límite. Lo llevó al límite. Pero yo creo, Marta, que eso viene como producto de ese mismo adormecimiento, de esa misma rutina. Estoy cansado de ver lo mismo. Haz algo grande en mi vida. Pero es como tú dices, no tenemos que desafiar a Dios. Dios es un Dios de maravillas. Y si tú simplemente le dices, Señor, quiero ver tu gracia, quiero ver tu gloria, Él te la muestra. No tienes que ponerte como un niño malcriado. ¿Sabes qué? No voy y no te sirvo hasta que tú no hagas algo. Ok, ¿tú quieres que te muestre? Te muestro mi grandeza. Sí, además que todos, tú, Silvia, yo, Marta, somos Silvia y Marta con Dios. Pero sin Dios no hay más Silvia ni más Marta. No. Pero Dios sí puedes y es Dios con o sin Silvia y Marta. O sea que definitivamente creo que es una lección que cambió completamente el destino de tu esposo, cautivó su mente, reaccionó. Ahora viene mi aplauso para él en el sentido de que reaccionó, que cayó en cuenta y corrió rápidamente a buscar al mismo Dios que desafió y a poner a cuenta esa acción de su arrogancia, de su altanería de pronto, ¿no? Y como lo llamo yo, de su, bueno, quizás un poquito de soberbia allí, una combinación de las tres, pero reaccionó. Pero el problema es que muchas personas no reaccionan, están al límite y no quieren, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren pesar el corazón y darse en cuenta que está obeso, gordo, de ese orgullo y de esa rabia que los ciega. Tu esposo no, tu esposo corrió a buscar a ese padre y le dijo, ya sé que abrí mi bocota, ya sé que te desafié y ahora estoy frente a un reto límite. ¿Qué más pasó a partir de ese momento? Pues en ese momento Dios mi esposo, experimentó lo que es tener a un papá, a un Dios de segundas oportunidades. Y es lo que mucha gente a veces creen, lo desafié o me aparté, ya me tachó de la lista. No, mi esposo vio a ese Dios que sí metí la pata, sí te ofendí, Señor, pero aquí estoy porque sé que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Mi esposo le dijo, Señor, yo me arrepiento por lo que hice, perdóname por desafiarte de la manera que lo hice. Y mi esposo hizo algo clave, que yo creo que fue lo que movió la mano de Dios a mi sanidad. Mi esposo le dijo, Señor, si tú eres Dios, y yo sé que tú eres Dios soberano, si a ti te place sanarla, déjamela viva, yo la atiendo, no me importa cómo quede, pero déjamela viva. Pero si en tu soberanía tú te la quieres llevar a tu presencia, yo te prometo que aún después de eso, yo te voy a seguir sirviendo hasta el resto de mis días. Y fue yo creo que ese rendimiento de él incondicional, de que te la lleves o me la dejes, yo te sirvo. Fue eso lo que yo creo que movió la mano de Dios a ese milagro. Porque después se cuenta mi esposo que después de ese momento, las máquinas simplemente comenzaron a salirse. Me quitaron la máquina de respiración artificial. Okay. Luego llegaba el otro día del trabajo. Es una evolución. Y fue increíble. Y me quitaron los cosos que tenía unas máquinas en el cerebro para medir la presión. La presión del cerebro. Eso se desapareció. Y dice que
Él cada día que iba dándole gracias a Dios, y gracias a Dios, gracias Señor. Y los médicos seguían sin entender. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que simplemente estamos teniendo la posibilidad de quitarle eso a esta chica? Pero mi esposo sabía por qué eso estaba pasando. Claro, claro, él activó de alguna manera en su arreglada de cuentas con su papá la situación espiritual que trajo como fruto una situación evidente en lo natural, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en este momento pudiera mucha gente que nos está oyendo o está viendo este video, pudiera pensar, entonces necesito correr al cuartico oscuro, a mi closet, al baño, a mi casa cuando no hay nadie, a buscar el momento, procurar el momento de ponerme a cuentas con Dios en lo que es el espíritu, ¿no? Para poder que se haga efectivo el milagro que están esperando? Definitivamente, tenemos que tratar de parar ese autosabotaje que nos hacemos. Ajá. Dios es un Dios de segunda oportunidad, y si por la razón que sea tú estás pasando una adversidad grande, tienes que saber que una vez que tú te entregues a Él, Él como buen padre va a tomar todo lo que está pasando en tu vida que pareciera malo y lo va a tornar a tu favor. Porque la Biblia nos dice en Romanos que todo obra para bien para aquellos que le aman. Esa es la condición, ¿no? Exacto, hay esa condición. Esa condición. Todo obra para bien para los que le aman. Entonces, si tú te apartas, si tienes rencor, tienes de repente ira, pero vienes con un corazón arrepentido y le dices, Señor, te amo y te pido perdón, tú puedes estar seguro de que todo, absolutamente todo lo que está pasando en tu vida en este momento va a obrar para bien. Claro. Porque ese es el final que Él prometió. Wow, es increíble. Yo no puedo esperar de que le cuentes a la gente, a nuestros amigos, cómo operó para bien esto. ¿Qué más pasó? Estabas en coma, le dan un diagnóstico, bueno, acertado médicamente hablando, de que habían pocas probabilidades de que te salvaras, pero que en caso de que resistiera este embate y que tu cuerpo luchara de salir de ese estado, pues ibas a quedar nada más y nada menos que una persona inerte, sin reconocer a nadie, sin poder tener hijos, quizás con sondas también para orinar a través de ellas. Es decir, todos los planes y todos los sueños, estaban recién casados, jóvenes, se echaron abajo, se cerraba el telón, hasta ahí llegó la historia de una vida abundante. ¿Qué sucedió después? Porque yo aquí te veo hermosa, linda, una mujer activa, una mujer, una ejecutiva, una mujer con un cargo increíble, impresionante en la empresa donde Dios la ha puesto a ser cabeza. ¿Cómo llegaste a este punto? Yo quiero que tú le cuentes a la gente cómo fue posible este milagro, un milagro de vida. Así es, pues te cuento que no fue fácil. Mi recuperación fue larga, fue difícil, fue dura, y me dejó sintiéndome inútil, me dejó sintiéndome con una baja autoestima horrible. Yo estaba recién graduada de la universidad en administración de negocios. Yo no recordaba nada cuando regresé. Perdiste tus 5 años de universidad. Todo mérito humano yo lo perdí. Cierto, todo lo perdí. O sea, ya no importaba ni universidad, no importaba nada, porque mi memoria estaba totalmente ida. Y yo me sentía, Dios mío, me dejaste viva, pero me dejaste prácticamente inútil. O sea, ¿qué hago yo ahora? Ni siquiera puedo tener hijos, y ahora tengo 3. Además. Además. Entonces, pues me llegó mucha depresión, que tú dijeras, cónchale, el Señor te sacó de una coma y estás viva, agradece. Pero después de un tiempo, como que una vez se hasta olvida las maravillas de Dios. Y ya uno comienza a no ver lo que Dios ha hecho por ti, sino lo que te falta. Nos enfocamos en lo que nos falta en vez de en lo que Dios nos ha dado. Y yo empecé a enfocarme en lo que me faltaba. Empecé a enfocarme en que no recordaba muchas cosas, en que dónde iba a trabajar, en que, Dios mío, qué me iba a pasar ahora. Y olvidé aquel llamado que Dios me hizo. Entonces comencé a enfocarme en lo que todo el mundo se enfoca, en lo tangible, en todo aquello que la gente dice que es de la manera como las personas miden el futuro, miden el éxito. Ya todo aquello que yo tenía guardadito para mi éxito estaba ido.
Entonces comencé a tener depresión y comencé a sentirme inútil, a sentirme como que yo no podía hacer las cosas. Y una cosita que pasó durante el hospital, y quiero volver atrás porque eso marca mucho donde estoy hoy. Cuéntanos. Una señora llegó donde mi mamá durante el tiempo que yo estaba en coma y le dijo, el Señor me dice que ella se va a levantar. Que ella se va a levantar porque ella es una ficha clave en los planes del Señor. Y ella, Dios la tiene para que lleve un mensaje a las naciones. Y ella se va a levantar y ella va a hacer lo que el Señor la ha llamado a hacer. Y mi mamá se agarró de allí. Pero yo en el transcurso de los años, uno como que, no sé, suena feo, pero como que uno como que se olvida de lo que Dios hace. Y me olvidé de aquello que el Señor dijo. Pero el Señor nunca se olvidó. Y así como de la nada, yo comencé a trabajar en lugares como recepcionista, porque no me acordaba para hacer más nada. Como recepcionista, luego fui más o menos como que escalando, llegué a ser asistente de gerente donde estaba, luego fui a trabajar en una oficina de abogados y poco a poco me llegaba a la mente todo aquello que había perdido, pero tuve que aprender todo de nuevo. Entonces luego, de repente, Dios me trae donde estoy hoy, que mi sueño siempre fue trabajar. Yo decía, Señor, tú dijiste que yo iba a hablar a las naciones, que yo iba a decir a todo el mundo de ti. ¿Cómo lo hago donde estoy? ¿Cómo lo hago desde aquí? En mi mente yo no sabía el plan que Dios tenía y lo cuestionaba de nuevo, pero esta vez lo cuestionaba de otra manera. Esta vez lo cuestionaba sabiendo que Él sí iba a poder llevarme. Yo no sabía cómo, pero que iba a llegar. Y pues por su gracia y su misericordia, un día fui a la señal satelital CBC La Voz, que es donde estoy hoy gerenciando, una señal satelital a 23 países en Latinoamérica, sin ninguna experiencia de radio. Me llegó un correo y me dijeron, están necesitando un asistente para programación en CBC La Voz. Y cuando me mandan el correo dice, necesitas 6 años de experiencia en radio. Y le digo a mi esposo, voy a aplicar para aquel lugar, a ver si entro. Mi sueño siempre fue ser presentadora, para poder llevar el mensaje, para poder agarrar el micrófono y hacer lo que Dios me dijo que yo iba a hacer, que era usar mi voz. Yo me imaginé que era eso, ¿no? Digo, bueno, entro como asistente y luego como que les muestro que yo sé hablar, que yo sé esto, que yo sé aquello, y voy a estar hablando en un momentito. Entro como asistente, luego pasan ciertas cosas, van pasando a través de los años y de la nada me terminan ofreciendo el puesto de gerente. Sí, señor. Y allí estoy. Imagínense, ella lo dice muy modestamente, y allí estoy, pero quiero decirles que esta es una emisora que tiene una señal que la bajan, no sé cuántos afiliados tienen en ese momento. 348 emisoras. Escuchen, afiliadas. 348 emisoras afiliadas, 23 países, y esta hermosura que tengo a mi lado, que estuvo en coma, no sé, 45 días, 60 días, y que le habían dado todo diagnóstico de quedar como un vegetalito, como una muñequita, simplemente para que la llevaran y la trajeran, es la cabeza de esta red de comunicaciones, y que esta red lleva pues obviamente un mensaje de vida y de esperanza. En realidad Dios te dio más de lo que pensaste. Te dijo, usaré tu voz, usaré tu talento, usaré tu conocimiento, usaré las herramientas que te he dado, pero te llevó a un puesto que fue más de lo que tú soñaste, porque aún con todos los profesionales que hay en CBC La Voz, que son muchos y todos muy buenos, pues tienen esos programas, yo no sé, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas y no más, pero tú estás sentada allí responsable de la calidad de programación que sale 7 días a la semana, 24 horas al día. Así es, a veces uno pone a Dios tan pequeñito. Dios, Señor, me vas a llevar, voy a tener un programa de radio. Pero es allí donde limitamos a Dios. A veces yo hasta decía, pero yo no quería esto no era lo que yo quería. Pero hoy me he dado cuenta que es donde Dios me quería. Claro. Porque yo he podido ayudar a los presentadores que tenemos, y yo he podido nutrir la familia de CBC, ayudarles en el ámbito espiritual y todo, para que lo que salga al aire sea con calidad, para que lo que salga al aire sea el mensaje de Jesús. Y el Señor, me diste mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que esperaba. Tus expectativas se quedaron definitivamente cortas a lo que Dios tenía planeado. Y entonces hay algo que no puedo dejar de mencionar, y es que tu esposo,
a raíz de este episodio, que como tú lo mencionaste al principio, marcó un antes y un después, pues es un hombre de una fe inquebrantable, es un hombre que te ama, tienen 3 hijos, que te apoya, que respalda tu llamado, tu ministerio, que está allí incondicional, y creo que el carácter de él también como esposo pues fue formado en el quebrantamiento de su esposa. O sea, ¿cuántas personas o cuántos matrimonios les va a edificar este testimonio tuyo, Silvia, de ver que en un momento de crisis pues se quedó a tu lado? Pudo haber optado el camino más fácil, el camino quizás de un hombre cobarde, decir, bueno, imagínate si ella queda así, yo no puedo hacerme cargo, pero él hizo un pacto con Dios, dijo, déjamela, como sea, yo me hago responsable de ella hasta el fin de nuestras vidas. Fue un reto, yo creo que eso sin duda alguna movió el corazón de Dios, la decisión de él como hombre, como sacerdote, cumpliendo el pacto que hizo contigo en un día en el altar, lo llevó a ese momento de decir, no importa cómo quede. Es un desafío grande, yo creo que Dios se la devolvió. Yo creo que Dios se la devolvió bien, dijo, sí, espérate, tú me estás diciendo que te mande una situación límite en tu vida para que me sirvas, y que si te dejo a tu esposa chorreando babita por el lado, inerte, inconsciente, no reconoce a nadie. Y en ese momento este hombre se amarró su pantalón y dijo, Señor, no importa, así la recibo, así la amo y así estaré con ella hasta el final de mis días. Yo creo que esto es parecido al episodio que es tan conocido cuando Abraham fue a clavarle el cuchillo, la daga a su hijo. Hasta ese momento Dios dijo, quiero probar a ver tu corazón de qué es que está hecho. Y cuando ya vio ese momento, pues mandó al ángel, le dijo, detén tu mano, solo quería probar qué había ahí. Y yo creo que así mismo Dios dijo, ya, detén, estamos a paz y salvo, vamos, levántate, recupérate, las máquinas se fueron las sondas, recuperaste completamente tus habilidades, te pudiste embarazar 3 veces, tienes niños hermosos, normales, sanos, eres una profesional, eres admirable, tienes una capacidad increíble, tenemos tanto que aprender de ti, nos inspiras, es maravilloso. Yo creo que esto es un privilegio que tú lo estés compartiendo, y de verdad que yo me siento muy honrada de que Silvia esté con nosotros en este momento y que usted lo haya podido escuchar de su propia boca. Así que en esta hora pues queremos cerrar este tiempo y que lo cierre que mejor que ella, que tiene la autoridad espiritual pero también la autoridad moral de poderle hablar a todos aquellos que quizás están en este instante en una cama con un diagnóstico que parece irreversible, con una sentencia de muerte en sus vidas. Quizás a un esposo que está angustiado, o una esposa que está angustiada porque es la víctima del otro lado de la escena, un hermano, un hijo, un padre. Así que, Silvia, lo que Dios ponga en tu corazón para esas personas que necesitaban esto como una respuesta a Dios a sus vidas. Pues yo creo que no hay coincidencias en esta vida, y Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de segunda oportunidades. No importa qué tanto tú creas que le hayas fallado, tú vienes al Señor con un corazón arrepentido y Él te tomará como el Padre lleno de amor que es. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que hace cosas grandes, pero Dios es un Dios de pactos. Así como decías, Marta, Él espera que tú te rindas a Él y que tú le digas, Señor, aquí estoy. No importa cuál sea el final, te sirvo. Entonces Él te va a exaltar. Así es que bendícele en cualquiera que sea tu situación, recordando que todo obra para bien para aquellos que le aman. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Espero que te hayas sacudido y que te hayas zarandeado espiritualmente. Y si estás por ahí adormecido, porque es posible que estés desanimado, yo creo que a todos
nos toca un momento así, que entramos como en una rutina, pues creo que también es momento para que puedas acercarte a papá y decirle, no sé qué me pasa, estoy desanimado, estoy desalentado y lo que quiero es que me coloques una inyección de ánimo, de fe, de esperanza y que pueda caminar en una nueva dimensión. Gracias por haber venido, por acompañarnos, por haber dado de tu tiempo, gracias por servir a Dios, gracias por permitir que no sé cuántos millones de personas escuchan cada mensaje, cada momento que la radio que gerencias lleva el mensaje de la vida. Y gracias porque es de verdad que una honra que Dios te haya levantado y te esté exhibiendo hoy en su justicia. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, igual.